Continuando con los requisitos que se tienen que cumplir para que desde la Administración Fiscal se conceda el procedimiento de reorganización, la Resolución General 2513 de AFIP ha dispuesto separadamente que para aquellos que soliciten reorganización por artículo 80, inciso A o 80, inciso B, deben, primero, mantener la actividad de la antecesora o una complementaria de la antecesora a la continuadora por un plazo de 2 años desde la reorganización. La fecha de reorganización, de acuerdo a la Ley de Impuesto a las Ganancias y tal como lo establece el decreto reglamentario, se considera la fecha de alta de la actividad de la continuadora en AFIP, cuando se pide el número de quit y se denuncia la actividad de la continuadora, esa fecha de alta es la fecha de reorganización y de allí computo 2 años calendarios. Otro requisito es haber desarrollado actividades iguales o vinculadas en los 12 meses inmediato anteriores a la reorganización, que los titulares de las antecesoras mantengan por 2 años desde la fecha de reorganización una participación del patrimonio de origen, del patrimonio de la antecesora, en la continuadora del 80%. Si el titular tenía un patrimonio de 100 pesos y transfiere el 100% a la continuadora, tiene que conservar en la continuadora 80 pesos de patrimonio por 2 años, o 80% de participación. En unas diapositivas más adelante vamos a mostrar a través de un ejemplo cómo se analiza o cómo se mide este requisito de fusión y escisión. Un requisito adicional, también fundamental y obligatorio para reorganización por fusión o escisión, es empresa en marcha, es decir, que la antecesora estuviera, digamos, operando o produciendo antes de la reorganización, y en caso, y esto lo dispone también el decreto reglamentario, que hubiera un cese de actividades, la misma no puede exceder los 18 meses. Y lo fundamental, que ha generado en algún momento controversias por el excesivo rigorismo formal, es la comunicación, los plazos de comunicación de la reorganización conforme lo dispone la Resolución General 2513 y el decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Cuando hacemos referencia a los requisitos de reorganización en un conjunto económico, ustedes visualizarán en la presente diapositiva que la Resolución General 2513 exige los mismos requisitos. Desde el análisis que hicimos en capacitación, entendemos que pide los mismos requisitos porque dentro de un conjunto económico se pueden fusionar o escindir, pero por supuesto que la reorganización en materia de conjunto económico, de acuerdo a lo que ustedes van a leer en el artículo 172 del decreto reglamentario, pareciera oportunamente que solo se requiere el mantenimiento de la participación de la antecesora en las continuadoras del 80% del patrimonio que traía oportunamente. Sin embargo, la resolución general prevé los requisitos adicionales. En materia de conjunto económico, entendimos que era oportuno mencionar una resolución, la cual es la respuesta a una consulta vinculante de la Subdirección Técnico-Legal Impositiva, donde plantean la inquietud de encuadrar la reorganización a través del inciso C del artículo 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, dentro de lo que es conjunto económico, cuando se va a transferir la totalidad del fondo de comercio de una sucursal local a una empresa extranjera y para conformar una sociedad
que se va a constituir expresamente en la República Argentina bajo las normas vigentes en el país. En resumidas cuentas, estamos en presencia de transferencia de un fondo de comercio. Esa operación está alcanzada por una serie de requisitos de la ley 11.867. Por lo tanto, aquí Subdirección le contesta que la operación de transferencia de fondo de comercio entre una sucursal y una sociedad de responsabilidad limitada, pertenecientes ambas al mismo conjunto económico, encuadra como reorganización dentro del artículo 80, inciso C, siempre y cuando la retribución sea con la transferencia de títulos representativos del capital de la sociedad continuadora a la sociedad extranjera a cambio de la incorporación del patrimonio de la circular, de la cual ostenta titularidad, lo mismo que para el titular del Fondo de Comercio. Y ahora los vamos a introducir en las características de los principales requisitos que debe cumplir una empresa para poder reorganizarse. Uno de ellos es mantenimiento de la actividad por un plazo de 2 años desde la fecha de reorganización. Sobre este concepto, en varios de los dictámenes que se citan en el anexo que pertenece a la Instrucción General número 835 de la Dirección de Programas y Normas de Fiscalización, se toma una definición del doctor Rubén Azorey, quien amplía el alcance, y que hoy lo van a leer también en el decreto reglamentario, conceptualmente a qué deberíamos entender como integración horizontal de actividades entre la antecesora y la continuadora. La integración horizontal, tal como lo hemos definido, tiende a la concentración de 2 o más empresas que producen productos iguales o similares y que tienen necesidad de adecuar su dimensión, normalmente por un problema de costos. La integración horizontal es generalmente lo que se habitúa en procedimientos reorganizativos, donde, por ejemplo, 2 empresas se fusionan y una es desarrolladora de actividades de producción y la otra era una empresa comercializadora. Se fusionan 2 empresas donde se disuelven sin liquidarse para, por ejemplo, conformar una tercera que va a hacer tanto producción y comercialización del mismo producto, pero ya había una vinculación previa. Mientras que una integración vertical tiende a garantizar al ente productor de adecuados canales de insumos una mejor forma de colocación de su producción, ¿sí? Un antecedente donde acá tienen un ejemplo de integración horizontal sería el dictamen 39 del año 2016 de la Dirección de Asesoría Técnica frente a un procedimiento de escisión y donde en la consulta se plantea si se cumple con el mantenimiento del capital dentro de lo que serían las continuadoras y el mantenimiento de la actividad. Aquí se trata justamente de una escisión entre empresas vinculadas y donde desarrollaban, ¿sí?, cada uno de los titulares de esas empresas antecesoras lo que era la distribución y venta mayorista de golosinas, además de realizar sublocación de inmuebles. Las continuadoras en este proceso de división van a ser 2, y donde lo que hacen es, a efectos de distribuir el riesgo, es que una de las continuadoras desarrollará la actividad comercial y la otra continuadora continuará con la actividad de locación inmobiliaria. Pero ¿qué sucede? Aquí las continuadoras son 2 sociedades anónimas, con lo cual, por ser sociedad anónima y obtener rentas de la tercera categoría a través de la teoría de incremento patrimonial o teoría del balance, esa continuadora va a tener que cumplir por 2 años la actividad de la antecesora, que era locación inmobiliaria, y la renta es de tercera categoría.
se cumple con una integración horizontal. Otro antecedente que nos pareció gráfico, pero acá es una fusión entre empresas y la característica particular por la cual entendemos relevante su exposición es que son dos entidades que se dedican a la prestación de servicios, dos entidades independientes, donde una de ellas, una sociedad anónima, se dedicaba a seguros de retiro, la otra sociedad anónima hacía venta o, en este caso, servicios de seguros de vida también a través de una sociedad anónima. Integraban ambas sociedades un conjunto económico y donde parte de sus integrantes eran entidades financieras. Con respecto al mantenimiento de la actividad, se observa que hay una afinidad técnica entre lo que son seguros de retiro y seguro de vida, porque cuando las aseguradoras están autorizadas para llevar adelante este tipo de operatoria, ¿sí? Ahí señala características que son esenciales en operaciones de seguro de retiro y que no serían distintas de otros seguros de persona, como es el caso de seguros de vida. Aquí la finalidad que plantea en su consulta es mejorar la economía de ambas entidades en términos de subactividad de costos, ratios de solvencia, aumentar la productividad y rentabilidad, todo ello en función del aprovechamiento de recursos y procesos que disponían en el país las sociedades que se habrían fusionado. En ese entendimiento, la administración concluyó que las actividades bajo consulta, seguros de vida y seguros de retiro, resultaban vinculadas y avala el procedimiento de reorganización libre de impuestos, para lo que entendemos que sería una integración horizontal. Se unifican dos actividades de dos entidades antecesoras que van a continuar justamente en las, valga la redundancia, continuadoras por un plazo de 2 o más años. Otros antecedentes que ustedes van a observar, que se encuentran todos en biblioteca electrónica, es el dictamen 59 del año 2006 de la Dirección de Asesoría Técnica. Aquí se plantea una consulta con respecto a un procedimiento de fusión por absorción, donde si bien las empresas plantea en la consulta integran un conjunto económico, consideran que podrían reorganizarse a través del artículo 80, inciso C, porque ambas empresas subsistirán a través de la nueva sociedad anónima, ¿sí? Donde habrá una fusión por absorción dentro de la continuadora. Lo que analiza la asesoría técnica es que una de las antecesoras, ¿sí? Una sociedad anónima, alquila un buque a la otra sociedad anónima que pretende ser absorbida y que la efectiva actividad sería la pesca, elaboración de subproductos derivados de la pesca y su comercialización en el exterior y en nuestro país. En el caso que se plantea en este dictamen, al tratarse de una fusión por absorción, corresponde, de acuerdo a lo que dice asesoría, ser tratado bajo los parámetros del artículo 80, inciso A, debiendo cumplir con los requisitos de vinculación de la actividad en forma anterior como posterior al acto de reestructura, e interpretan que la actividad de pesca no es una actividad vinculada a la de alquiler del buque pesquero, pues se trata de actividades que no resultarían complementarias ni tendientes a un mismo fin, con costos, riesgos e ingresos de orígenes distintos y que se contraponen al concepto de identidad de objeto. El dictamen 46 del año 2007 de la Dirección de Asesoría Técnica analiza el procedimiento de reorganización para realizar una doble escisión o división en la cual una sociedad existente, un banco, con sus actividades operativas e inversoras, destina parte de su patrimonio para crear dos nuevas
sociedades anónimas, ¿sí? En realidad van a ser conformadas como holding, inversoras, y mantienen el negocio bancario como actividad operativa. Aquí lo que se analiza es que el ejercicio de la actividad inversora o actividad de holding por parte de sociedades locales que se encuentran en el marco de una reorganización societaria resulta una actividad susceptible de continuación para la sociedad continuadora, tal como lo requiere la Ley de Impuesto a las Ganancias. Y para apoyarse en este criterio interpretativo, se menciona el artículo 31 de la Ley de Sociedades Comerciales, el cual contempla las figuras de sociedades de objeto exclusivamente comerciales, ¿sí? Donde a este concepto se puede complementar en una escisión analizada a través del dictamen 54 del año 2005, también de la Dirección de Asesoría Técnica. ¿Qué es lo que se desea plantear en este dictamen? Que la actividad financiera, más allá de la forma societaria, es una actividad que se considera a los efectos de una reorganización. Y por último, el dictamen 72 del 2007 de la Dirección de Asesoría Técnica analiza en una consulta ante un proceso de fusión dentro de un conjunto económico en la cual una empresa que se dedica a alquiler de inmuebles decide justamente fusionarse, ¿sí?, con otras sociedades anónimas, además de una tercera que realiza actividad de explotación de juegos de azar, siendo inversionista en las sociedades antecesoras. Entonces acá lo que se evalúa, si bien todas las firmas realizan alquiler de inmuebles durante los 12 meses anteriores a la reorganización, lo que se evalúa es si va a continuar en la predecesora. Bueno, en este caso, al haberse cumplido o al haberse planteado el mantenimiento de la actividad de locación, se cumple con el requisito de reorganización, mantenimiento de la actividad. Con respecto a la participación dentro de las reorganizaciones, esto está previsto en el artículo 172 del decreto reglamentario, y donde ese artículo, si bien expresamente define cuándo estaremos en presencia de una fusión y las características de la fusión, directamente el requisito del 80% de la participación en el capital de la nueva entidad establece que debe corresponder a los titulares de las antecesoras. Y acá nos pareció que la forma más gráfica de entender la situación era a través de un ejemplo. Tomamos una sociedad ficticia como la Sociedad Mayo, sociedad anónima, quien contaba con un capital de 1.000 pesos y decide fusionarse con Abril, sociedad anónima, quien tiene un patrimonio de 700 pesos. Ambas se disuelven sin liquidarse para conformar una nueva sociedad, Octubre, sociedad anónima, con un capital de 1.700 pesos. La fecha de reorganización es a partir del 23 de agosto del 2019. Los titulares de Mayo son Luis y José, cada uno con un 50% del capital accionario, Abril, integrada por María con el 40%, Marcos con el 60% del paquete accionario. Con lo cual se decide distribuir la participación societaria en la continuadora en partes iguales, 25% cada una. Si mantienen esta participación, que sería en este 25% que tienen en la continuadora, ellos lo que deben mantener es mínimamente por 2 años el 80% de ese 25% que han, digamos, transferido a la continuadora para no perder los beneficios de la reorganización. Por ello, supongamos que en este procedimiento, María, que era una de las socias, decide vender el 18% de su participación el 14 de octubre del año 2020, es decir, antes de los 2 años, siguiendo la integración de Mayo y Abril
intacta, mayo, por los dos socios, y abril, que nos vuelve a traer como colación cuánto era su participación de acuerdo al patrimonio de la antecesora. ¿Qué pasaría si María transfiere su 18%? No se va María, pero al transferir su 18%, ella era titular. ¿Cuánto queda en la continuadora? María queda con un 7%. La reorganización de octubre no cumple con el requisito de mantenimiento de la participación, porque tendría que haber esperado que transcurran 2 años y un día para que no afectara el procedimiento. Siguiendo con otro de los procedimientos reorganizativos, que es la escisión, definida en el artículo 172b y donde expresamente, vinculado al mantenimiento de la participación, nos establece que al momento de la división, el valor de la participación correspondiente a los titulares de la antecesora o la que se va a dividir en el capital de la continuadora no debe ser inferior al 80% del patrimonio destinado a tal fin, siempre que por lo menos el 80% de las nuevas entidades, y acá resaltamos lo relevante, consideradas en conjunto, pertenezcan a los titulares de la entidad predecesora, es decir, de la antecesora. Y también planteamos un ejemplo para poder graficar a qué se refiere este requisito. La sociedad Mayo cuenta con un capital de 1.800 pesos al 23 de octubre del 2020, decide escindirse o dividirse en 2 sociedades. Cada una de esas sociedades tendrá un 50% de Mayo Sociedad Anónima, y el fin es dividir el riesgo empresario. Los socios que conforman Mayo Sociedad Anónima, sobre los 1.800 pesos, ¿sí? Son Luis con un 20% de la participación societaria, María 30%, Jorge 50% del capital, y en ambas sociedades quedan conformadas por esos 1.800, se dividen en junio Sociedad Anónima con 900 pesos y octubre Sociedad Anónima con 900 pesos. Tendrían que conservar el 80% de esa participación. ¿Cómo? Y acá ven un ejemplo donde, si bien Mayo contaba con 1.800, se divide en 2 sociedades al 50% cada uno, naciendo junio con un capital de 900 y octubre con un capital de 900, el 14 de septiembre, antes de los 2 años, octubre Sociedad Anónima decide incorporar un nuevo socio, Sonia, quien aporta 500 pesos y ese capital de 900 pasa a ser un capital de 1.400 pesos, quedando la composición patrimonial de la siguiente forma. Recordemos que Luis, María y Jorge eran socios de la antecesora con estos porcentajes de participación, 20, 30 y 50% sobre los 900 pesos de octubre. Pero al integrar Sonia, la nueva composición societaria queda de la siguiente manera. ¿Qué pasa con, como dice el enunciado, considerado las entidades continuadoras en conjunto deben pertenecer a los titulares de la antecesora? Cuando incorporo a Sonia, la participación en conjunto de los socios de la antecesora disminuye a un 64,29%, que surge como consecuencia la pérdida del procedimiento de reorganización respecto de octubre, Sociedad Anónima. Tendrían que haber esperado que transcurrieran los 2 años y un día. ¿Qué pasa en un conjunto económico? El mismo decreto reglamentario, en el artículo 172, inciso C, cuando hablamos de transferencia dentro del conjunto económico, exige que el 80% o más del capital de la sociedad continuadora pertenezca al dueño socios accionistas de la empresa que se reorganiza. Pero en uno de sus párrafos resalta,
además de pertenecer al dueño, socios o accionistas, deben mantener individualmente en la nueva sociedad al momento de la transformación no menos del 80% del capital que poseían a esa fecha en la antecesora, y volvemos a agregar, por 2 años. Marcos Díaz lo que decide como titular de un establecimiento comercial, una empresa unipersonal, es transferir el fondo de comercio, cuyo capital asciende a 50.000 pesos. La transferencia se realiza a Alfa, sociedad anónima, principal proveedora de insumos, e incorpora en este procedimiento de transferencia por fusión, ¿sí? Fusión por absorción, incorporaría como actividad la venta por menor y le abona a través de esta transferencia a Marcos Díaz, titular, con acciones en la nueva sociedad continuadora. Con lo cual, Alfa pasa a tener un capital de 100.000 pesos, cuyos integrantes serían Luis con un 30%, Ana con un 25%, Carmen con un 45%. Esta es la composición de Alfa. Alfa absorbe a el establecimiento unipersonal cuyo titular era Marcos Díaz. ¿Qué pasa? Me dice que deben mantener individualmente en la sociedad continuadora. Luis ya contaba con un 20%, Ana con un 16,67%, Carmen con un 30% y Marcos Díaz con un 33%. Esta composición, digamos, patrimonial, que yo lo vuelco en porcentajes, ¿sí? Sería el 100% de la firma continuadora. ¿Qué me dice? Que Luis podría disminuir dentro de los 2 años, ¿sí? Un 20%. No podría bajar su participación en más de un 4%. Ana no podrá disminuir su participación en más de un 3,33%, Carmen no podría disminuir su participación, sino que hasta un 6%, y Marcos Díaz podrá disminuir su participación societaria hasta un 6,67%. Estos porcentuales que dice pueden disminuir serían el equivalente al 20% de la participación que transfieren a la continuadora en ese 80% que debe conservarse por el plazo de 2 años, donde Alfa, dentro de un conjunto económico, absorbe a una empresa unipersonal. Por ello, resumiendo, en procedimientos de fusión y escisión entre dos empresas totalmente, digamos, independientes, tanto económica como jurídicamente, pueden decidir fusionarse, pueden decidir escindirse o pueden decidir escindirse y fusionarse. Aquí ustedes en la diapositiva lo que ven son los requisitos que el decreto reglamentario exige para fusión y escisión. Empresa en marcha o cese de la actividad que no exceda 18 meses, mantenimiento de la actividad por un plazo de 2 años desde la fecha de reorganización, haber desarrollado actividades iguales o vinculadas por parte de las antecesoras en los 12 meses inmediatos anteriores, que los titulares de las firmas antecesoras mantengan por 2 años desde la fecha de reorganización una participación en el patrimonio de la continuadora con respecto al aporte de la original en un 80%. Y, fundamental, la comunicación a la Dirección General Impositiva siguiendo los requisitos formales de la Resolución General 2513 del año 2008. El requisito de comunicación debe efectuarse dentro de los 180 días desde la fecha de reorganización, la cual será aprobada por el registro de personas jurídicas, cumpliendo los requisitos formales que dispone la ley 19.550. Sin embargo, la Resolución General 2513 prevé un plazo adicional en aquellos casos donde por caso fortuito o fuerza mayor el contribuyente no pudiera cumplir con lo que dispone en la Resolución 2513. Pero cuando por el tipo de reorganización no se produzca la transferencia total
de las empresas reorganizadas, excepto escisiones, el traslado de los derechos y obligaciones queda supeditado a la aprobación previa de AFIP. Y algo que entendemos relevante para el análisis es que a raíz de este aislamiento preventivo y obligatorio frente a la situación sanitaria que estamos atravesando desde el año 2020, se ha publicado la Resolución General 4700 del 17 de abril del año 2020, donde se establece un plazo adicional de 90 días corridos que se sumarán a los 180 días que dispone la Resolución General 2513 para comunicar a AFIP la reorganización de sociedades, fondos de comercios, empresas y o explotaciones unipersonales. Recuerden que este plazo adicional es aplicable únicamente a aquellas reorganizaciones cuyo vencimiento de 180 días hubiera operado a partir del 20 de marzo del año 2020.